Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a dar inicio a este tiempo de escuela bíblica dominical. Sean bienvenidos, hermanos, a este tiempo. Esperamos esté siendo de bendición, de edificación en nuestras vidas. Estamos estudiando el catecismo de Heidelberg y el día de hoy estamos en el domingo número 5. El quinto domingo de este catecismo, y vamos a estar viendo 3 preguntas correspondientes al día de hoy. Pero antes vamos a leer la palabra de Dios, hermanos, en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 3, Romanos 3, versículos del 21 al 31. Romanos 3, del 21 al 31. Vamos a tener esta lectura de manera alternada, dice la palabra del Señor. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe de Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo que testifica a Él de la fe de Jesucristo. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno y expresará con la fe a los circuncisos, por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en esta mañana la oportunidad que tú nos das de poder estar nuevamente congregados, Señor, para tener esta clase de escuela bíblica dominical. Gracias por la vida de mis hermanas y mis hermanos que han llegado. Y te suplicamos, Padre, que tú estés con nosotros en este tiempo. Señor, que tu Espíritu nos dé sabiduría, nos dé comprensión sobre los temas que vamos a estar reflexionando. Y, Señor, que pues tú apliques a nuestro corazón, nos ayudes a entender cómo se conectan estas cosas en nuestras vidas para, Señor, pues poder vivir de una manera fiel, digna a tu evangelio. Te lo pedimos y te agradecemos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen sus lugares, hermanos, por favor. Bien, hermanos, pues vamos a iniciar esta clase con esta introducción que dice: después de habernos instruido en la primera parte acerca de nuestra miseria espiritual, el catecismo nos presenta la esencia del evangelio en la segunda parte. Recordemos que el catecismo está dividido en 3 partes. La primera tiene que ver con nuestra miseria espiritual, es decir, con nuestro pecado, sus efectos en nuestras vidas. La segunda tiene que ver con el evangelio, es decir, cómo Dios soluciona ese pecado en nuestras vidas. Y bueno, la tercera ya tiene que ver con la vida práctica. Y en ese sentido, el día de hoy estamos iniciando la segunda parte.
Solo aquel que sabe de su enfermedad estará dispuesto a recibir el remedio. Solamente aquel que sabe de la miseria del pecado y del terror del juicio de Dios puede experimentar el gozo de la salvación. Es decir, hermanos, y nosotros lo sabemos bien por experiencia, que hasta que no experimentamos la necesidad a veces, pues sabemos valorar, ¿verdad?, la provisión a esa necesidad. Muchas de las cosas las damos por sentadas, como si siempre las fuéramos a tener. Y no es hasta que enfermamos, no es hasta que necesitamos de algo, etcétera, que en realidad hacemos conciencia. Y de esa manera podemos nosotros valorar y disfrutar las cosas que Dios nos provee, el tiempo de salud que Dios nos da, la provisión económica o en algún otro aspecto. Pero aplicando este razonamiento a nuestra vida espiritual, es algo semejante. No vamos nosotros a valorar completamente la obra del Evangelio en nuestras vidas hasta que no nos demos cuenta de cuánto necesitamos ese Evangelio. Y de eso se ha encargado el catecismo en esta primera parte, en estas primeras preguntas, de hacernos entender, ¿verdad?, cuál es la necesidad espiritual en nuestras vidas. Y de esa manera preparar nuestros corazones para que podamos también comprender el mensaje del Evangelio, recibirlo, amarlo, atesorarlo como lo más valioso en cada uno de nosotros. Y bueno, la pregunta 12, hermanos, que es la que vamos a ver a partir de ahorita, hasta la 14, dice lo siguiente: si por el juicio de Dios merecemos penas temporales y eternas, la pregunta es, ¿no hay ninguna posibilidad de librarnos de estas penas y reconciliarnos con Dios? Esa sería una pregunta que quizás alguna persona se pudiera hacer, después de haber visto el pecado y el juicio de Dios sobre nuestro pecado. Bueno, ¿hay alguna alternativa? ¿Hay alguna posibilidad de ser librados de ese juicio? Bueno, el catecismo responde de la siguiente manera: Dios quiere que se dé satisfacción a su justicia. Por eso es necesario que la satisfagamos eternamente por nosotros mismos o por algún otro. Ojo, hermanos, con la respuesta que está dando el catecismo. Es interesante que el catecismo no meramente afirma sí hay una posibilidad, sino que el catecismo primeramente establece lo que Dios quiere. Es decir, ¿qué es lo que Dios quiere? Dios quiere satisfacción de su justicia. Esa es la condición número 1 para poder encontrar una posibilidad de salvación. Y por eso, dice el catecismo, es necesario que la satisfagamos enteramente, no parcialmente, sino enteramente, perfectamente. Dice, por nosotros mismos o por algún otro. ¿Por qué dice el catecismo por nosotros mismos o por algún otro? Bueno, nosotros como cristianos ya de entrada sabemos que nosotros no podemos hacerlo, ¿sí? Y que ese algún otro que no está especificando el catecismo, pues es nuestro Señor Jesucristo. Eso nosotros lo hemos entendido claramente como cristianos. Sin embargo, el catecismo no está apelando solamente al cristiano. El catecismo está hablando con un propósito incluso evangelizador para aquellos que no son cristianos, aquellos que no conocen de Jesús. Entonces las personas se van a preguntar, a ver, ¿cómo está eso? Que por nosotros mismos, ¿acaso hay alguna posibilidad en nosotros de hacerlo? Pero si el catecismo ya nos ha dicho anteriormente que no es posible, que no es posible hacer eso. Bueno, lo que está diciendo el catecismo es que la demanda de Dios sobre su justicia sigue recayendo sobre nosotros.
El hecho de que hemos pecado y que hemos sido incapacitados espiritualmente por nuestro pecado para realizar la justicia de Dios no significa que la demanda de la justicia de Dios no siga pesando sobre nosotros. Sigue siendo requerida. Que no la podamos cumplir es otra cosa. Por eso el catecismo dice, o por algún otro, para que nos demos cuenta que al no poder nosotros satisfacer, necesariamente tenemos que ver a alguien más. Y ese alguien más, si no conocemos a Cristo, bueno, lo vamos a empezar a buscar en diferentes medios humanos. Y recuerden que el contexto, el trasfondo de donde venía, donde viene la iglesia reformada, aún en Holanda, donde se realizó este catecismo, pues es el contexto católico romano, ¿sí? Que finalmente pues es también nuestro contexto muchas veces. Es decir, muchos cristianos aquí en México venimos de ese trasfondo. ¿Y qué es lo que se nos ha enseñado por mucho tiempo? Bueno, que además de Jesús, pues hay otros mediadores. Hay santos, hay vírgenes, hay ángeles, hay quienes tienen de alguna manera los méritos o las gracias suficientes de parte de Dios para otorgarnos algún tipo de favor. Pero no es hacia esos otros a los que el catecismo se está refiriendo. Obviamente él se está refiriendo de manera particular, dice algún otro, no dice algunos otros. Bueno, vamos a ver lo que dicen las escrituras, hermanos. Siempre me adelanto un poco a explicar la pregunta, porque más adelante como quiera lo volvemos a explicar, pero son ideas o cosas que no quiero dejar pasar simplemente. Bueno, dice Génesis capítulo 2, versículo 17. Más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Éxodo 23, 7. De palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. Todo esto nos está hablando de la justicia de Dios, hermanos. De la necesidad de satisfacción de la justicia de Dios, que es lo que está diciendo el catecismo. Ezequiel capítulo 18, versículo 4. He aquí todas las almas son mías. ¿Quién dice eso? Lo dice el Señor. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Mateo 5:26. De cierto te digo que de ninguna manera saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. ¿Recuerdan la parábola de Jesús de los dos deudores? Bueno, de ahí es tomada esta palabra. Y es una escena precisamente de justicia. Recuerden, la deuda de uno que era poco, la deuda de otro que era mucha, y que uno le perdonó la deuda. El rey le perdonó la deuda al que debía mucho, pero el que debía mucho no le perdonó la deuda al que debía poco. Y aquí el Señor habla sobre este aspecto de justicia. Tesalonicenses capítulo 1, versículo 6 dice: ya que es justo delante de Dios retribuir con tribulación a los que os atribulan. Lucas 16, 2. Y llamándolo le dijo: ¿qué es esto que oigo de ti? Rinde la cuenta de tu mayordomía, porque ya no puedes administrar. Bueno, esta también vienen palabras de la parábola del Señor del mayordomo infiel, ¿sí? Que había estado haciendo, como decimos vulgarmente, tranzas, ¿no? Había estado robando a su amo. Y bueno, hay una consecuencia. Romanos 8:4 dice Pablo: para que la exigencia de la ley fuera cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La exigencia de la ley sea cumplida en nosotros. La exigencia de la ley no deja de existir, hermanos. Ese es el punto que el catecismo está tratando de enfatizar. La exigencia de la ley,
que es buena, santa, justa, que procede del carácter eterno de Dios, no va a cambiar. Va a seguir siendo la misma sobre todo ser humano. Lo que está diciendo Pablo es que ahora esa exigencia va a ser cumplida en nosotros, no por nuestra carne, sino por el Espíritu. En este caso, el Espíritu de Cristo, que da a nosotros su justicia. Entonces, algunos comentarios, hermanos, sobre esto que acabamos de decir, de la primera pregunta. Dice, ¿cómo podemos entonces ser salvos? La respuesta del catecismo parece dejarnos en el mismo lugar. Cuando nos dice, bueno, la justicia de Dios tiene que ser cumplida por nosotros o por algún otro. Como que quedamos en el mismo lugar, dice. Pero el catecismo quiere enfatizar la importancia de la satisfacción de la justicia divina. ¿Sí? Por dos razones. Primero, demostrar que la salvación nunca puede ir en contra de la naturaleza y atributos de Dios. Eso es importante. La salvación que procede de Dios, la salvación es del Señor, no va a ir en contra de sí mismo, sino que está en perfecta armonía con lo que Dios es, con lo que Dios hace. Y en ese sentido, el Señor no va a invalidar su justicia simplemente por querernos salvar. El Señor no va a ser infiel a su carácter, a sus atributos. Él no se va a negar a sí mismo, como diría el apóstol Pablo. Él no se va a contradecir a sí mismo. Es decir, el carácter de Dios permanece intacto cuando se trata de aplicar la justicia de Dios sobre nuestras vidas. El carácter, el estándar del carácter de la santidad de Dios, del juicio de Dios, hermanos, es el mismo, siempre ha sido el mismo, no se rebajó. Sí, porque a veces nosotros pensamos que Dios como que tuvo que bajarse a nuestro nivel para poder hacer que nosotros alcancemos su justicia. Y si en verdad, por una parte, el Señor Jesucristo se humanó, es decir, Él se humilló, eso no significa que rebajó la justicia de Dios. Se puso a nuestro nivel para cumplir las exigencias que pesan sobre la vida del ser humano. Eso era necesario y esa es la segunda razón. Para que al ver la posibilidad de salvación nos demos cuenta que esa única posibilidad que existe depende de Dios mismo. Es decir, esa posibilidad de salvación no depende de nosotros, no procede de nosotros, sino de Dios. ¿Cómo? Pues a través de nuestro Señor Jesucristo. En Él se revela la justicia de Dios. Pablo lo dice en Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Más como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Esa fe en el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio, hermanos? Si no es la persona y la obra de Cristo. Eso es el Evangelio. Todo lo que tiene que ver con la persona y la obra de Cristo, como la buena noticia para nuestras vidas. Por eso, hermanos, cuando escuchamos hablar de Evangelio, pero no escuchamos hablar de la persona y la obra de Jesucristo, aunque digan que eso es Evangelio, no es Evangelio. ¿Sí? Puede ser un buen consejo que le están dando. Y como hemos dicho en las predicaciones, puede ser su testimonio, ¿verdad? Pero si usted en su testimonio no está compartiendo a Cristo,
no está compartiendo el Evangelio. Y ya no se diga de otras teologías, hermanos. El Evangelio de la prosperidad, el Evangelio de la liberación, el Evangelio de crisis. Hay tantos evangelios, hermanos, que sean, pues que han surgido, pero que son distorsiones, son perversiones de ello. Bien, hasta aquí, hermanos, ¿alguna pregunta, algún comentario sobre esta pregunta número 12? ¿Está claro lo que el catecismo está mostrándonos? Bueno, pasamos a la pregunta 13, hermanos. Dice la pregunta: ¿pero podemos nosotros satisfacer por nosotros mismos? ¿Podemos nosotros satisfacer por nosotros mismos? Es decir, esa justicia de parte de Dios, o que Dios exige, mejor dicho. La respuesta es breve, dice: de ninguna manera. Antes acrecentamos cada día nuestra deuda. Si nosotros queremos incrementar nuestra justicia, humanamente hablando, dice el catecismo, lo único que vamos a estar incrementando es nuestra deuda, nuestra injusticia. Hermanos, nadie lleva un registro ni de sus buenas obras, mucho menos de sus pecados. Pero no necesitamos llevar un registro para darnos cuenta de que todos los días nosotros cometemos pecado. Todos los días. Si alguien dice, yo no he pecado, en este día me he mantenido perfectamente santo ante los ojos del Señor, pues nos estamos engañando a nosotros mismos, hermanos. El apóstol Juan en su primera epístola lo deja bien en claro. Y lo peor, no solamente nos engañamos a nosotros, dice Juan, la verdad no está en nosotros, somos mentirosos, pero hacemos mentiroso a Dios. Estamos blasfemando. Fíjense, hermanos, el querer ser soberbios espiritualmente y decir, yo soy una buena persona y yo no cometo ningún mal, es una blasfemia contra Dios. Porque estamos, dice Juan, haciendo a Dios mentiroso. Estamos diciendo, Dios, tú declaraste que todos somos pecadores, pero yo te voy a demostrar lo contrario. Que no es así. Estamos básicamente siendo como, siguiendo el razonamiento de Satanás, con que os ha dicho, no comeráis para que no moráis. No morirán, sino que van a llegar a ser como Él. Y ese es el gran peligro espiritual, hermanos, que corremos cuando no entendemos el Evangelio. Puede ser por ignorancia, puede ser por soberbia, puede ser por cualquier otro factor, pero finalmente contra quien estamos atentando es contra Dios mismo. Por eso dice David, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. No solamente por los actos que él había cometido, sino porque trató de encubrir su pecado. Y ahí en ese contexto él está hablando de su pecado con Betsabé y dijo, aquí no pasó nada. Nadie vio nada, nadie se dio cuenta de nada. Y si alguien se dio cuenta no va a decir nada porque yo soy el rey. ¿Y qué pasó? Tuvo que ir Natán a confrontar el pecado. Y David en esa conciencia ya de culpa y de arrepentimiento reconoce que su pecado principalmente fue contra Dios. Miren lo que dice la palabra de Dios. Job capítulo 9 versículos
2, y luego capítulo 15, versículos del 15 al 16, luego capítulo 4 del 18 al 19. Dice: ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? He aquí que en sus santos no confía, y ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. ¿Cuánto menos el hombre abominable y vil, que bebe la iniquidad como agua? He aquí, en sus siervos no confía, y notó necedad en sus ángeles. ¿Cuánto más en los que habitan en casas de barro, cuyos cimientos están en el polvo, y que serán quebrantados por la polilla? Es un razonamiento de parte de Job con respecto a Dios. Salmos 133 dice: si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Mateo 6, 12, 18, 25 y 16, 26. Dice Jesús: y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no teniendo con qué pagar, el Señor le ordenó que fuera vendido también la esposa y sus hijos y todo cuanto tenía, y que fuera pagada la deuda. Porque ¿qué provecho sacará el hombre si gana todo el mundo, pero malogra su alma? Bueno, estos son algunos textos que refiere el catecismo en cuanto a la respuesta que está dando a la pregunta. ¿Podemos nosotros lograr la justicia de Dios? Dice el catecismo: de ninguna manera. Al contrario, tratando de querer hacer el bien, vamos a descubrir que no solamente no podemos, sino que hacemos el mal. Recordemos, hermanos, que cuando decimos estas cosas, estamos hablando del estándar de Dios, es decir, de la satisfacción de la justicia de Dios, no de lo que nosotros concebimos como justo, humanamente hablando, no de lo que nosotros concebimos como bueno, humanamente hablando, porque nosotros tenemos nuestros propios estándares. Y bajo esos estándares muchas veces pretendemos que podemos hacer lo bueno. Y sí, en ese sentido, es decir, cuando hablamos acerca de la depravación total del hombre, no estamos diciendo que el ser humano es tan malo que no puede hacer algunas cosas buenas. No, estamos hablando que esas cosas buenas, aun cuando el hombre las haga, están manchadas por nuestro pecado. Proceden de una naturaleza pecaminosa y no son aceptables conforme a la justicia de Dios, a la perfecta justicia de Dios, a las exigencias de Dios. No son aceptas. Por lo tanto, hermanos, es de eso de lo que estamos hablando, del estándar de Dios. Y esto es algo que el mundo muchas veces no entiende de los cristianos. ¿Por qué los cristianos son así? ¿Por qué hablan como hablan, piensan como piensan, actúan como actúan? ¿Por qué no son gente normal? Porque, hermanos, dice el apóstol Pablo que tenemos la mente de Cristo y estamos siendo conformados a esa mente. Estamos siendo renovados constantemente conforme al carácter de Cristo en nuestras vidas, no conforme al estándar del ser humano, de lo que el mundo crea que es bueno o malo, sino de lo que Dios nos está mostrando, enseñando a nuestras vidas. Y
Y es por eso que hay un conflicto, hermanos, espiritual entre nosotros y el mundo. Entre lo que para nosotros no solamente es bueno o malo, sino entre lo que puede o no puede agradar a Dios. Mientras el mundo cree que bajo sus estándares pueden agradar a Dios, y por eso el mundo está lleno de religiones y de religiosos, de acuerdo a la palabra de Dios, vemos otro lado de la moneda muy distinto. Y aún entre cristianos, hermanos, hay diferencias. ¿Sí? Aún entre cristianos que están tratando de comprender el Evangelio y de vivir por el Evangelio, y aquellos cristianos que no están plenamente convencidos del Evangelio. Esa es una realidad. Ahora, no digo estas cosas para juzgarnos entre nosotros mismos, sino para darnos cuenta que estamos en un proceso de transformación, de crecimiento. Y cuando Dios va prendiendo la luz, cuando Dios va poniendo cosas que antes yo no había visto, no había pensado, no había comprendido, ahí usted tiene que hacer conciencia de que lo que está sucediendo en su vida no es poca cosa. El Espíritu Santo está haciendo algo en su vida y debe de procurar ir por ese camino, que el Espíritu Santo siga iluminando más, siga preguntándose qué fue lo que me llevó a este entendimiento, a esta manera de pensar, a cambiar. Y por lo tanto no solamente cambiar mi mente, sino mi corazón y mi vida. Y usted va a identificar que esas cosas no proceden de ser humano. Eso viene de parte de Dios, por su palabra, por su Espíritu. Por lo tanto, no nos vamos a llenar de soberbia espiritual, diciendo: mírenme qué buen cristiano soy. Sino, como diría el apóstol Pablo: por gracia soy lo que soy. Sí. Gracias a Dios por lo que Él está haciendo en nuestras vidas y lo que Él seguirá haciendo. Falta mucho. Diría el apóstol Pablo: no es que ya lo haya alcanzado, sino que me extiendo hacia la meta. Y nuestra meta es Cristo. Ser como Cristo, encontrarnos con Cristo. Y eso es algo, hermanos, que requiere de nosotros algo continuo en nuestras vidas. Un trabajo de gracia, pero a final de cuentas un esfuerzo que Dios demanda de nuestras vidas para estar siguiendo su voluntad de acuerdo a su palabra y en obediencia a Él. Bien, dice este punto, hermanos, que tiene que ver con la intervención divina. La satisfacción, hermanos. Dios exige la satisfacción divina en el cumplimiento total de las exigencias de la ley. ¿Sí? Satisfacción es lo que Dios exige en cuanto a el cumplimiento de todas las demandas de la ley. Cuando hablamos de satisfacción divina, estamos hablando de eso. Ahora, satisfacción vicaria, que este es una idea complementaria a satisfacción. Satisfacción vicaria es que si no podemos satisfacer a Dios, entonces alguien tiene que hacerlo por nosotros. Vicario significa, hermanos, en representación de,
o en lugar de. ¿Sí? ¿Dónde han escuchado esa palabra anteriormente, hermanos? La palabra vicario, fuera del contexto protestante o evangélico, la Iglesia Católica. ¿A quién le llaman vicario? Al Papa. Se le llama el vicario de Cristo. ¿Y qué significa eso entonces? El representante de Cristo en la tierra. Eso significa el vicario de Cristo. Esa es la posición que asume el Papa en cuanto a su función. Ahora usted dígame si eso tiene un sentido bíblico. Bueno, ellos dicen que viene desde Pedro. La sucesión papal viene desde Pedro. Y Pedro, según esta doctrina, pues fue el representante de Cristo, es decir, la cabeza de la iglesia sobre la tierra, a quien Jesús le dijo: te daré las llaves del reino de los cielos, ¿verdad? Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ya hemos predicado sobre este tema, hermanos, pero obviamente no se estaba refiriendo el Señor Jesucristo a Pedro, sino a su confesión, a las palabras que él confesó. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la roca sobre la cual se edifica la iglesia, el reconocimiento de Jesucristo como el Mesías, el autorizado, el único autorizado por Dios. Eso es el ungido. Eso significa ungido, Mesías. El autorizado por Dios. No hay nadie, no hay otro autorizado por Dios más que Cristo, sobre quien el Padre dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Sobre Él. Pero ¿cuál es el problema? Bueno, viene alguien a tratar de suplantar ese lugar que solamente le corresponde a Cristo. Entonces, estamos hablando de la satisfacción vicaria, es decir, alguien en nuestro lugar tiene que satisfacer las demandas, las exigencias de la justicia de Dios que se revelan en la ley, que nosotros no podemos. Y entonces, la satisfacción vicaria viene por Cristo, es de Cristo. Solo Él pudo cumplir la obediencia y amor perfectos que exigen la ley. ¿Sí? Los sacrificios tienen el propósito, y aquí, hermanos, es una referencia más que nada hacia el Antiguo Testamento. Los sacrificios que se llevaban a cabo tenían el propósito de enseñarnos la necesidad de un sustituto eficaz, pues los animales no podían salvar a nadie. Recuerden, nuestro Señor Jesucristo muere en una cruz y Él muere no como un malhechor, aunque lo juzgaron como tal, pero pues las mismas autoridades humanas no encontraban delito en Él. Pero Él muere como sacrificio. Un sacrificio vicario, es decir, muere en nuestro lugar. Y ese era el propósito de los sacrificios en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Pero esos sacrificios que se daban en el Antiguo Testamento, y todavía hasta los tiempos del Señor Jesucristo, y hasta que el templo fue destruido en el año 70 después de Cristo, esos sacrificios se seguían ofreciendo. Pero no tenían la finalidad, hermanos, de ser un sustituto real esos animales. Si nosotros leemos, que no lo vamos a hacer ahorita, pero leemos Hebreos capítulo 7 del 22 al 28 y capítulo 10 del 3 al 12, nos damos cuenta lo que está diciendo el autor de Hebreos, que esos sacrificios no purificaban a nadie de su pecado. Lo que realmente purificaba de su pecado era el perdón de Dios, que venía por gracia y por fe. Es decir, el pecador reconocía su pecado y creía, ¿sí?,
en la promesa divina que vendría a sustituirnos finalmente y a pagar finalmente por nuestros pecados. Mientras tanto, esa promesa se representaba por medio de sacrificios, por medio de animales. Y esos animales enseñaban al pueblo que alguien tenía que pagar por sus pecados. Y no era ese animal, pero era la enseñanza palpable y gráfica de lo que conlleva el pecado en nuestras vidas. El judaísmo diría otra cosa, hermanos. El judaísmo diría que efectivamente esos animales purificaban el sacrificio, el ofrecer estos tipos de animales purificaban al pueblo de sus pecados. Pero no es así, hermanos, sino solamente Cristo. Y ya para finalizar, sí, hermano, adelante. Sí. Gracias, hermano, por el comentario. Bueno, para la grabación más que nada, repito lo que dice el hermano Freddy Cano. Estos sacrificios tenían que estarse repitiendo, ¿verdad? Tenían que estarse repitiendo. ¿Por qué? Porque no eran eficaces. Si realmente fueran eficaces, como dice nuestro hermano, pues no habría necesidad de más sacrificios. Pero, y Hebreos lo dice. Tenían que estar siendo constantes, repetidos. Hermanos, era la enseñanza, ¿sí? La necesidad de ser instruidos. Pero qué triste, hermanos, es que a pesar de esa repetición, de esa enseñanza, el pueblo no entendió el propósito, la finalidad de ellos. ¿Por qué decía después David que lo que el Señor quiere es un corazón contrito y humillado al cual no rechazará el Señor? Y ya después dice, ofrecerán becerros sobre tu altar. Ofrecerán holocaustos, ofrendas del todo quemadas. Porque dice David, tú no quieres eso. Tú lo que quieres es un corazón contrito y humillado. Y qué mejor manera de mostrarnos la necesidad de esa humillación que viendo a un inocente animal morir por causa de nuestra propia culpa. Pero ¿qué pasó? Se hizo tan vana esa práctica que ya después, bueno, pues total, no importa si peco. No importa si hay verdadero arrepentimiento, con que yo ofrezca el sacrificio es suficiente. Y eso es muy lamentable, fue muy lamentable para el pueblo de Israel y es muy lamentable para el pueblo cristiano pensar que Dios sigue actuando de esa misma manera, que Dios es así. No importa si peco como quiera, Dios ya murió por mis pecados y Cristo me va a perdonar. Ese tipo de razonamiento no procede de un entendimiento correcto del Evangelio. Bien. Pregunta 14. ¿Podría hallarse alguien en el cielo o en la tierra que siendo simple criatura pagase por nosotros? Es decir, aparte de Cristo. La respuesta es no. Primero, porque Dios no quiere castigar en otra criatura la culpa de la cual el hombre es responsable. Segundo, porque una simple criatura es incapaz de soportar la ira eterna de Dios contra el pecado y liberar a otros de ella. Vamos ahorita a explicar un poquito más de eso, pero vamos a leer los textos un poquito más rápido. Dice, he aquí,
Ezequiel 18:4, he aquí que todas las almas son mías. Bueno, se repite, el alma del Padre así como del Hijo es mía, el alma que pecare esa morirá. Génesis 3:17, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Nahum 1:6, ¿quién permanecerá delante de su ira y quién quedará en pie en ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hieden las peñas. Salmos 133, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Bueno, las enseñanzas sobre este punto, hermanos, es que necesitamos un mediador. Necesitamos un mediador. Ese mediador no es de procedencia humana, ni siquiera es una criatura. Debe de cumplir ciertos requisitos, 2 en particular, hermanos. Hay 2 requisitos para el mediador. Que el mediador tiene que ser hombre, por una parte, porque ¿quién es el que pecó? El hombre, el ser humano, representados en Adán, todos caímos en pecado. Bueno, y tiene que tener la capacidad de sustituir al hombre. El problema es que ningún hombre, ningún ser humano tiene la capacidad de sustituir a otro. Así como los animales no tenían la capacidad de sustituir a nosotros mismos en cuanto al pecado, estaban muriendo en lugar de la persona, pero con un fin pedagógico, no como una verdadera sustitución. Entonces, el único que puede hacer eso, hermanos, es Dios. El único que tiene la capacidad de hacerse hombre y por lo tanto en esa capacidad no solamente humana sino divina, sustituir al hombre es Dios. El mediador tiene que ser Dios. Entonces lo que necesitamos es un mediador capaz de obedecer la ley divina como Adán. ¿Sí? Es decir, Adán tuvo esa capacidad original antes de pecar. Recuerden, pero incapaz de pecar como Dios. Repito esa frase, hermanos. Lo que necesitamos es un mediador capaz de obedecer la ley divina como Adán, siendo hombre, pero incapaz de pecar como Dios. Porque Adán sí fue capaz de pecar y pecó. Pero Dios no es capaz de pecar. ¿Y cómo se personifica eso? Bueno, por lo tanto el mediador tiene que ser perfecto hombre y verdadero Dios. Este mediador es Jesucristo, que ya vino y efectuó la redención vicaria, satisfactoria en su totalidad, con respecto a la justicia que la ley demanda sobre nuestras vidas. Y ese es Cristo, hermanos. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Algún comentario que quieran añadir? Ya pasamos aquí, hermanos, en esta segunda parte del catecismo. Digamos, ya pasamos a cuestiones más positivas, ¿verdad? En la primera parte, el catecismo nos dejó sentir el peso de la ley. Nos humilló. Esa es la realidad, nos humilla. Pero para que una vez, estando humillados, podamos ser levantados, no por nosotros, no por nuestras fuerzas, sino por Cristo Jesús. Bien, hermanos, vamos a concluir, vamos a orar.
Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad de poder meditar en estos temas tan importantes para nuestras vidas, para nuestro crecimiento espiritual, Señor, para nuestra madurez, para aprender a valorar y a glorificar lo que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros, satisfaciendo en nuestro lugar al Padre en cuanto a toda su justicia, y de esa manera también otorgarnos a nosotros la gracia del perdón, la gracia de su amor a través de la persona y la obra de Cristo. Te damos muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.